Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 22 de abril de 2025 y esto es La Contracrónica. Este lunes el Papa Francisco falleció en el Vaticano tras unos meses en los que fue encadenando problemas de salud. El principal de todos ellos fue una neumonía grave de la que tuvo que ser tratado en el Policlínico Gemelli a principios de este año. Fue dado de alta hace un mes y tuvo algunas apariciones públicas, la última de ellas la recepción que dispensó al vicepresidente de Estados Unidos, a J.D. Vance, este mismo domingo de Resurrección. El Papa, cuyo nombre de pila era Jorge Mario Bergoglio, tenía 88 años. Nació en 1936 en Buenos Aires y fue elegido Papa en 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, un hecho realmente excepcional. No se producía algo así desde 1415, cuando Gregorio XII renunció para poner fin al cisma de Occidente. Hijo de inmigrantes italianos, Bergoglio estudió química antes de ingresar en los jesuitas, allá por 1958. Ordenado sacerdote en 1969, fue provincial de la Compañía de Jesús en Argentina durante la dictadura militar, algo que le valió posteriormente acusaciones de complicidad que tanto él como otros negaron rotundamente. Su vida modesta como arzobispo de Buenos Aires y su preocupación por los pobres le llevaron a ser reelegido papa en el cónclave de hace 12 años. Francisco fue primero en muchas cosas. Fue el primer papa americano, el primero de la Compañía de Jesús y el primero en adoptar ese nombre. A lo largo de su pontificado trató de ofrecer una imagen cercana y accesible, se movía en vehículos utilitarios, vivía en un modesto apartamento y daba continuamente declaraciones que generaban titulares de prensa. Abogaba por reducir la brecha entre los ricos y los pobres, proteger el medio ambiente y apoyar a los refugiados. Hace solo 3 meses, de hecho, criticó el plan de deportación anunciado por Donald Trump. En la guerra de Ucrania prefirió ponerse de perfil. Evitó condenar directamente a Rusia, lo que generó gran polémica, especialmente entre los católicos europeos. En cuestiones morales, Francisco fue más progresista que sus antecesores. Restó importancia a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia sobre las relaciones homosexuales, algo que fue muy bien recibido entre los católicos más progresistas, pero que incomodó a los más conservadores. Lo que no tocó fue el celibato sacerdotal, impuesto hace ya muchísimo tiempo en el primer concilio de Letrán, allá por 1123, a pesar del continuo debate que hay sobre este tema en el seno de la Iglesia. El mayor escándalo de su pontificado orbitó en torno a los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Aunque aseguraba que habría tolerancia cero al respecto, fue objeto de numerosas críticas hace unos años por su gestión de casos como el del ex cardenal Theodore McCarrick, acusado por el antiguo nuncio en Washington, Carlo María Viganò, de encubrir los abusos. En Chile se encontró con un problema de abusos aún mayor, que desembocó en la renuncia de una treintena de obispos. Francisco deja tras de sí un colegio cardenalicio muy transformado. 2/3 de los 135 cardenales electores, es decir, los menores de 80 años, que elegirán a su sucesor en el cónclave, han sido nombrados por él. Su legado más duradero es seguramente su enfoque hacia el denominado sur global y problemas de nuestro tiempo, como la inmigración o el cambio climático. Un tema al que le dedicó una encíclica, Laudato Si, en 2015. Intentó también mejorar las relaciones con el Islam y con el gobierno chino. En ambos casos fue objeto tanto de críticas como de alabanzas. El próximo cónclave, que se reunirá a partir del mes de mayo, determinará si su visión de la Iglesia perdura. Como creo que todos ya sabemos, el Papa Francisco falleció ayer en el Vaticano. Su muerte es el desenlace final a varias semanas de hospitalización en el Policlínico Gemelli de Roma, que no queda muy lejos del Vaticano, por cierto. Está al otro lado del Parque de Pineto, en esa ribera del Tíber. Pasó por allí, por el Policlínico Gemelli hace poco, había estado ya en un par de ocasiones antes, 2 o 3 ocasiones, por distintas operaciones. En fin, estamos hablando ya de un octogenario avanzado, pues que los achaques de salud que tenía eran muchos, pero este último sí que era grave, era una neumonía grave, y tras ser dado de alta, pues hace apenas un mes, a finales del mes de marzo, su salud seguía siendo muy delicada, el aspecto, por las imágenes que pudimos ver que tenía, era muy desmejorado, pero aún así se dejó ver en público, incluso recibió a mandatarios extranjeros.
El último de ellos, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que como bien sabemos es católico, que viajó hasta Roma y se encontró con él el domingo de Resurrección. Francisco era el nombre que eligió cuando fue elegido papa en el cónclave de 2013 Jorge Mario Bergoglio, tras la renuncia de Benedicto XVI. No sé si lo recordaréis. Su nombre de pila era ese, Jorge Mario Bergoglio. En Buenos Aires, en Argentina en general, era bastante conocido. Había nacido allí en el año 1936 y en muchos aspectos este papa ha sido un papa pionero. Fue el primer papa en provenir del continente americano, a pesar de que en América hay muchísimos católicos, tanto en el sur, sobre todo, como en el centro, como también en el norte. Hay, pues no sé qué número, pero vamos, son muchísimos millones de católicos. Nunca antes había venido un papa desde el continente americano hasta la llegada de Bergoglio, es decir, de Francisco. Fue el primero también, y esto se insistió mucho en aquel momento en que venía de la Compañía de Jesús, una orden que tiene ya, pues, va para 500 años de historia, pero que tampoco había nunca proporcionado un papa a la Iglesia. Fue, aparte de eso, el primero en adoptar el nombre de Francisco, un nombre que es bien celebrado por los cristianos y por los católicos, concretamente por San Francisco de Asís. Hay una orden muy conocida, medieval, que sigue teniendo una presencia importante, que es la de los franciscanos, pero nunca había habido un Papa Francisco. Esto provocó cierta sorpresa en su momento, porque ha habido tantos papas desde el apóstol San Pedro, pues ha habido un total de 266. Esos son los oficiales, que acostumbrábamos a colocar siempre un ordinal detrás del nombre de los papas. Concretamente he ido a buscar por pura curiosidad. Juanes ha habido un total de 23. Ha habido 16 Gregorios, 16 Benedictos, el último hace poquito. Ha habido, aparte de eso, 14 Clementes. Hemos tenido también 13 Inocencios, 13 Leones, 12 Píos, 9 Estebanes, 8 Urbanos y 7 Alejandros. Así podría continuar. Ahí lo normal es que los papas se inspiren en otro papa. Va por épocas, además. La Edad Media tiene unos nombres de papa característicos, la Edad Moderna otros. En fin, los que son aficionados a la historia de la Iglesia ya saben bien a qué me refiero. Pues bien, fue el primero que decidió llamarse Francisco. Fue también el primero en casi 6 siglos en convertirse en papa tras la renuncia de su predecesor. La última vez que sucedió algo así, de esto ya se habló mucho en su momento, en 2013. Claro, yo es que en 2013 todavía no tenía la contracrónica, entonces no pude hacer ningún programa sobre el último cónclave. Esto fue pues 3 años antes, menos de 3 años antes de que yo empezase con este programa en el año 2016. Pues bien, la última vez que había sucedido esto que sucedió en 2013, con la renuncia de Benedicto XVI, la llegada de un nuevo papa, habría que remontarse, pues, en ese momento casi 600 años. Habría que remontarse hasta 1415, cuando Gregorio XIII renunció tras el concilio de Constanza para resolver el cisma occidente. Ya sabéis, esto que había un papa en Roma y otro papa en Aviñón, llegó a haber incluso uno en Peñíscola, en la Comunidad Valenciana, en España. En aquel momento le sucedió Martín V, pero fue un papa de compromiso que reunificó el papado y, bueno, reinó ya con más o menos tranquilidad y desde Roma, eso sí, durante casi 15 años. Francisco dio también a la Iglesia una imagen menos formal, más cercana, más accesible para el gran público. Le gustaba mostrarse cercano, se dejaba fotografiar y se le veía en vehículos utilitarios, era muy amigo de dar comentarios directos a la prensa, a veces polémicos, algo que sus dos antecesores, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, evitaron hacer. Podríamos irnos algo más atrás. Bueno, Juan Pablo I reinó muy poquito, pero antes de eso Pablo VI o Juan XXIII, ni muchísimo menos. En aquel entonces, estamos hablando ya de hace más de 50 años, el papado se cuidaba muy mucho de ciertas expansiones mediáticas. Pero en el mundo en el que tuvo que reinar Juan Pablo II, o Benedicto XVI o el propio Francisco, pues ya sabéis que los medios están presentes por todas partes. De hecho, el Papa tiene, desde tiempos de Benedicto XVI, tiene hasta cuenta de Twitter. Bueno, ahora cuenta de X. Le dio además a su pontificado, y esto era algo que ya se descontaba, pues desde el momento en el que fue elegido Papa, le dio cierto aire político. Pedía a la Grey Católica que reflexionase sobre, bueno, los problemas del mundo y sobre todo
la brecha entre los pobres y los ricos. Él pedía, por favor, a los líderes del mundo que eso se redujese cuanto antes. Al mismo tiempo, presionaban, en este caso las presiones eran más hacia los países ricos, presionaba a los países ricos en sus sermones y sus encíclicas para que, en fin, protegiesen el medio ambiente y hiciesen todo lo posible por cortar o reducir al máximo las emisiones de CO2. Este es un tema al que incluso le dedicó una encíclica ya por el año 2015. También les pedía que mostrasen solidaridad hacia los países más pobres. En fin, le ha tocado reinar, además en una época marcada por grandes migraciones. Y bueno, grandes migraciones y algunas guerras que han provocado unos éxodos de refugiados considerables, como por ejemplo, yo creo que la más cercana es la guerra de Siria. De modo que, mientras los países europeos decidían endurecer su política migratoria, pues Francisco hablaba en nombre de estos refugiados. Y bueno, y no solo de estos refugiados, también de los inmigrantes en general. De hecho, hace solo un par de meses, esto fue en el mes de febrero, criticó abiertamente el plan de Trump de deportaciones masivas. Con la guerra de Ucrania no fue tan taxativo, mantuvo una postura lo más neutral posible, se puso de perfil en una palabra, se dolía, obviamente, era el Papa, claro, se dolía por el sufrimiento de los ucranianos, pero evitó en todo momento condenar directamente a Rusia, a Vladimir Putin, seguramente por considerarlo impropio de un papa, aunque es cierto que los papas en este aspecto, sobre todo tratándose de guerras de agresión, como lo que es la guerra de Ucrania, no se andaban con tantas cautelas como las que ha tenido, Francisco el Papa Francisco en el tema de Ucrania. Pero bueno, evidentemente eso llegó incluso en cierta ocasión a insinuar que Occidente había provocado el conflicto. Claro, esto hace 3 años, cuando comenzó la guerra, cuando se produjo la invasión, esto provocó una polémica muy encendida dentro de la Iglesia, ya que, bueno, aproximadamente el 10% de los ucranianos pertenecen a la Iglesia católica, al catolicismo oriental, y bueno, muchos católicos europeos, por no decir la mayoría, pues esto lo encontraron un poco ofensivo. En cuestiones morales, también ha sido Francisco, en cierta medida, un papa revolucionario. Su idea, por ejemplo, de restar importancia, no de eliminar la importancia, pero sí de restar importancia a enseñanzas tradicionales de la Iglesia, sobre, por ejemplo, el matrimonio y sobre todo el tema de la homosexualidad, que ya sabéis que en el catolicismo pues es algo que levanta ampollas, pues lo que levantó en este caso fue polémica en ciertos sectores de la Iglesia. Bueno, respecto a esto de la homosexualidad, tuvo un comentario muy famoso que se reprodujo muchísimo en la prensa y en los medios, que fue aquello de el tema le preguntaron, creo que fue sobre los homosexuales, y él dijo: ¿quién soy yo para juzgar esto? Era una pregunta retórica, pero que tratándose del Papa, claro, eso lo comenta cualquier otra persona y no tiene importancia, pero en el caso del Papa sí que la tenía. Esto alegró mucho, obviamente, a los católicos más progresistas o de ideas más progresistas, pero molestó en la misma medida a los católicos conservadores. Hay más de 1.000 millones de católicos en el mundo, pues tiene que haber, pues como en toda comunidad, y en este caso es una comunidad grandísima, pues hay distintas sensibilidades. Bien, esto no fue del gusto de todos, pero en cambio de los que sí fue el gusto, fue mucho gusto. Les pareció que era exactamente lo que pedían muchos de ellos, que hacia donde tenía que ir la Iglesia. Entre ellos, muchos obispos se alegraron, estamos hablando ya de la propia jerarquía de la Iglesia, y otros, en cambio, pues se entristecieron mucho. Pero eso sí, y aquí habría otro tema del que se habló en el año 2013, y que había gente que decía, estaba convencida, de hecho, que esto iba a ser así, que se iba a acabar el celibato, vamos. Era el tema del celibato para los sacerdotes. Algo que algunos esperaban que iba a eliminarse ya. Ya que, bueno, en fin, según ellos, el celibato para los clérigos pues no figura en momento alguno en el Nuevo Testamento, tampoco hay, en ningún momento dijo Jesucristo que los sacerdotes tenían que ser célibes, entre otras cosas porque Jesucristo como tal no habló de sacerdotes. Pero bueno, que durante muchos siglos
Durante buena parte de la historia de la Iglesia los sacerdotes no han sido célibes. De hecho, los sacerdotes ortodoxos no lo son, tampoco lo son los sacerdotes de las distintas iglesias protestantes. Esto es algo típico no son los únicos, pero sí es típico del catolicismo. Esto fue una decisión del primer concilio de Letrán del año 1123, que un concilio convocado por Calixto I, pues a rebufo de todas aquellas reformas gregorianas que habían tenido lugar en el siglo anterior. Luego sería confirmado ya por Inocencio II. Bien, los críticos del celibato arguyen que en nuestro mundo ya esto no tiene sentido, que quizá lo tenía en aquella época, en el siglo XI o en el siglo XII, pero ya no tiene sentido, y que además permitir a los sacerdotes casarse y formar una familia, pues entre otras cosas, remediaría la escasez de vocaciones. Y en este del celibato no quiero entrar más en él porque es un tema que daría pues para muchísimos programas. Yo además no soy la persona más indicada para entrar en este tipo de debates porque no soy católico, pero me consta y sé que es así porque no dejo de tener una formación católica y vivo en un país católico, que este del celibato es un debate muy habitual, quizá de los más habituales, de los más comunes en el seno del catolicismo. Otro de los debates tradicionales en el catolicismo, al menos este es más reciente que el del celibato, es el del abuso sexual. De esto se ha hablado muchísimo en los últimos años. Francisco desde el primer momento dijo que iba a haber tolerancia cero con este tema de los abusos dentro de la Iglesia, pero claro, este tema es un tema muy sensible, como bien sabemos, y siempre está de actualidad. Muchos aseguran que no ha hecho lo suficiente para abordar este problema. El mayor escándalo de su pontificado, de hecho, tuvo que ver con esta historia de los abusos sexuales. Carlo María Viganò, que es un arzobispo italiano, que en tiempos fue nuncio apostólico en Estados Unidos, en Washington, acusó al Papa, esto fue en 2018 si mal no recuerdo, acusó al Papa Francisco de encubrir las acusaciones de conducta sexual inapropiada, así es como lo llamaban, con seminaristas del que había sido arzobispo de Washington, un tipo llamado Theodore McCarrick. Bien, este tipo había sido muy conocido, fue además muchos años arzobispo de Washington. Según Viganò, Francisco ignoró estas advertencias que él le había hecho con tiempo y levantó, de hecho, según contaba, una serie de sanciones que había impuesto Benedicto XVI, permitiendo, entre otras cosas, que McCarrick continuase activo dentro de la Iglesia. McCarrick, que murió hace no mucho tiempo, se mantuvo, de hecho, activo. Se mantuvo activo hasta que el asunto reventó y estalló todo este escándalo en el año 2018. Bien, el hecho es que McCarrick creo que murió este mes, o si no este mes, el mes pasado, es decir, ha muerto casi a la vez que Francisco. Al final tuvo que renunciar, le quedó otra, claro, esto ya fue en 2018 o 2019, tras solicitárselo el Papa. Tras ello, incluso, McCarrick fue expulsado del sacerdocio. En sus 12 años de pontificado, que no está mal, no es un papado excesivamente largo, no es obviamente el de Juan Pablo II, pero tampoco un papado corto, le ha dado tiempo para dejar una huella importante en el colegio cardenalicio, que es el mismo que elegirá ahora a su sucesor. Allí tomó una serie de decisiones, de nombramientos, que podríamos calificar de estratégicos. Esto es, si un papa reina lo suficiente como para renovar el colegio cardenalicio, pues influye de manera clara en quién será, o no de manera directa porque no puede obligar a quienes ha nombrado a votar por uno o por otro, entre otras cosas porque cuando se pongan a votar él ya estará muerto, pero sí puede dirigir el nombramiento de manera indirecta, muy indirecta obviamente, en una dirección o en la otra, en función de quien haya nombrado, de sus preferencias. En este caso a Francisco le acusan de haber priorizado a unos obispos y haber dejado de lado a otros. Es decir, que pasó por alto, por ejemplo, a obispos conservadores muy prominentes que habían sido nombrados por su predecesor, por Benedicto XVI, y nombró a otros, algunos provenientes de lugares lejanos, como Tonga, como Laos, donde el número de católicos es reducido. En el momento de su muerte, es decir, ayer mismo, el Papa había nombrado aproximadamente
unos 2/3 de los cardenales electores. Digo electores porque eso es importante. En el colegio cardenalicio se está de por vida, la condición cardenalicia es una condición de por vida, aunque bueno, a partir de cierta edad, pues ya esos cardenales no tienen obispado propio ni nada que se le parezca, ya están simplemente retirados. Pero solo pueden votar, pueden asistir al cónclave y siguen siendo cardenales, pero solo tienen capacidad de voto los que tienen menos de 80 años, en el momento en el que la sede queda vacante. La sede quedó vacante ayer lunes. Como vemos, el pontificado no ha sido tan prolongado, como os decía, como el de Juan Pablo II, que se extendió pues del 78 a 2005, unos 27, 28 años. Pero sí ha sido más largo que el de su inmediato predecesor, el de Benedicto XVI, que fue de 2005 a 2013. No, duró casi 8 años. En estos 12 años ha influido mucho en la Iglesia, lo cual era previsible desde el momento mismo en el que se conoció su nombre. Esto fue el 13 de marzo del año 2013. En aquel momento tenía 76 años y era, bueno, aparte de cardenal, había sido nombrado cardenal tiempo antes, en 2001 le había nombrado cardenal Juan Pablo II, en aquel entonces era arzobispo de Buenos Aires. Llevaba como arzobispo de Buenos Aires 12 años, desde 1998. Que era un arzobispo muy experimentado y además en una diócesis muy grande e importante como es la de Buenos Aires. Su nombre, como os decía antes, era Jorge Mario Bergoglio y era hijo de inmigrantes italianos. El apellido Bergoglio es un apellido italiano, como, bueno, en fin, millones de argentinos y sobre todo bonaerenses que tienen ancestros a menudo muy cercanos, es decir, sus padres o sus abuelos de origen argentino. Él en principio estudió química y se empleó en un laboratorio, pero al parecer era muy religioso, ya desde niño, en su familia eran muy católicos, y decidió con 21 años hacerse sacerdote. Ingresó en el seminario de Buenos Aires, hizo el noviciado en la Compañía de Jesús, esto a partir de 1958, fue profesor de literatura, se hizo peronista y coqueteó con la llamada teología de la liberación. Vamos, un hombre propio de su generación. Nada especial, algo muy en boga eso de la teología de la liberación y del peronismo en resistencia. Tendríamos que irnos, claro, a las particularidades políticas de Argentina, ambas cosas muy propias de los años 60. En 1969 fue ordenado sacerdote y en 1971, tras superar la tercera aprobación de su noviciado, lo hizo en España, por cierto, en Alcalá de Henares, pues ingresó formalmente en la Compañía de Jesús, es decir, se convirtió en jesuita de pleno derecho. 2 años más tarde fue nombrado provincial, es decir, jefe de los jesuitas en Argentina, a una edad, por cierto, muy temprana, tenía solo 36 años. Bergoglio era provincial de los jesuitas en Argentina cuando empezó la dictadura militar. Esto fue en el año 1976, es decir, le pilló también joven, tenía solo 40 años. Lo que sucedió durante esos años le terminaría salpicando. Unos le acusaron de haber colaborado con la guerra sucia de la junta militar contra sus oponentes políticos, ya que al parecer pues 2 jesuitas fueron secuestrados y torturados durante meses, pero él lo negó, por supuesto. Incluso el Premio Nobel de la Paz, Alfredo Pérez Esquivel, que fue preso político de la dictadura, exoneró posteriormente a Francisco de toda actividad a favor del régimen, incluso de complicidad con el régimen, y lo que dijo de él es que lo suyo había sido una diplomacia silenciosa, siempre en favor de las víctimas. El propio Papa reconoció las críticas a su trayectoria, reconoció su propensión a tomar ciertas decisiones precipitadas, así que tras ganarse unos cuantos enemigos dentro de la orden jesuita, fue trasladado a la ciudad de Córdoba, que esto está pues a más de 600 kilómetros de Buenos Aires. Allí pasó unos años y luego posteriormente él describió esta época como una época de gran crisis interior. Su exilio, el fin de esa crisis, terminó en el año 1992, cuando un amigo dentro de la iglesia argentina, el cardenal Antonio Quarrachino, convenció al Papa Juan Pablo II, en aquel entonces, para que lo nombrase obispo auxiliar de Buenos Aires. Tras el fallecimiento de este cardenal de Quarrachino, a principios del 98, Bergoglio le sucedió y se convirtió en cardenal en el año 2001.
En los años siguientes, Bergoglio se hizo muy famoso, especialmente en Argentina, pues por llevar una vida extremadamente modesta, atender personalmente a los barrios más marginados y más periféricos de Buenos Aires. Rechazó, de hecho, el Palacio Arzobispal para vivir. Prefirió un apartamento sencillo donde él mismo cocinaba, viajaba en autobús, en metro, en lugar de tener un vehículo para él solo con chofer. Cuando Juan Pablo II falleció en 2005, Bergoglio emergió como uno de los candidatos del ala progresista, si queremos llamarlo así. Las categorías políticas evidentemente no aplican a la Iglesia, los tiempos además son otros, pero bueno, para que nos entendamos todos, o candidato liberal, como dicen algunos. Bueno, pues fue uno de ellos, no el único, pero sí uno de ellos. Juan Pablo II para aquel entonces ya había revertido buena parte de ese impulso progresista de sus primeros años, de los primeros años no como papa. Es decir, de sus primeros años como obispo, él había participado en el Concilio Vaticano II. El objetivo del Vaticano II pues era poner la Iglesia al día, ayornarla, ¿no? Reequilibrar la relación entre la Iglesia y el mundo moderno. Esto fue en los años 60. El cónclave que eligió finalmente a Benedicto XVI, al cardenal Ratzinger, que continuó en líneas generales con la línea conservadora del Papa anterior. En febrero de 2013, Benedicto XVI sorprendió a todos. Esto sí que el Papa muera, pues entra dentro de la propia ley de Dios y además de la biología, ¿no? Todos los seres humanos, y los papas lo son, nacen y se mueren. Pero una renuncia, como os decía antes, no era habitual. Es más, no se sabía muy bien ni siquiera qué iba a ser, qué estatus iba a tener. Luego, pues hasta hace relativamente poco tiempo, porque le ha sobrevivido casi todo su pontificado. El Benedicto XVI, quiero decir, Ratzinger, se quedó como papa emérito. Seguía siendo papa, pero no ejercía de tal. Bueno, pues la cuestión es que esta renuncia convulsionó a toda la Iglesia, no se sabía muy bien qué podía salir de allí. Volvió a emerger de nuevo el nombre de Bergoglio, que ya tenía 76 años, pero curiosamente Bergoglio no figuraba, y esto lo recuerdo a la perfección, entre la lista de los más papables, es decir, de los principales sucesores. Al parecer, un pequeño grupo de cardenales progresistas presionó, de manera muy discreta, obviamente, a favor de su candidatura. El cardenal impresionó mucho a sus colegas poco antes de la votación. Todo esto son cosas que se contaron después, claro está, con un discurso en el que afirmaba que la Iglesia debía centrarse menos en sí misma y más menos en las cuestiones propias y más en dirigir la evangelización del mundo entero. Esto muchos observadores lo interpretaron pues como una réplica implícita a la predicción de Benedicto XVI de que la Iglesia en Occidente estaba reduciéndose y que por lo tanto se tenía que apostar por ahí, que había, y esto muchos lo recordaréis, que había que recristianizar Europa. Ya al final, creo que fue en la quinta votación, el 13 de marzo, pues los cardenales, inspirados por el Espíritu Santo, eligieron papa a Bergoglio. Al salir al balcón de la Basílica de San Pedro, se puso de pie, sin la capa pluvial que habían usado otros papas, y saludó a la multitud con un simple buenas noches, antes de pedirle que le bendijera. En los días siguientes, y esto además se vio muy rápidamente, se hizo evidente que Francisco sería un pontífice algo diferente. Se movía en un vehículo utilitario, creo que era un Ford Focus. Se dejó incluso fotografiar y grabar en vídeo conduciendo un Renault 4 por dentro de la Ciudad del Vaticano, que al parecer le regalaron, era el vehículo que él utilizaba cuando era sacerdote en Argentina. Se alojaba en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en la casa de huéspedes del Vaticano, en lugar de mudarse al Palacio Apostólico, donde suelen residir los papas. A partir de ahí creó una serie de organismos para reformar las finanzas del Vaticano, reestructurar su burocracia, con la idea esa que tenía y que repetía de hacer una iglesia pobre para los pobres. Esto venía a confirmar que la elección de su nombre papal, de Francisco, no había sido casual. Lo hizo en honor a San Francisco de Asís,
que fue, a fin de cuentas, un reformador de la Iglesia medieval que abandonó una vida de opulencia para pasar a tener una vida de pobreza extrema. Continuó por lo demás con otras reformas que había iniciado Benedicto XVI para prevenir el blanqueo de dinero en el Vaticano, el Banco Vaticano, es una institución, por cierto, plagada de escándalos. Centralizó las inversiones del Vaticano, las puso bajo la supervisión de un panel de expertos externos. El tema del dinero le preocupaba. De hecho, criticaba públicamente el capitalismo, defendía a los inmigrantes, mostró también muchas preocupaciones medioambientales. Su segunda encíclica, de hecho, como os comentaba antes, bueno, la primera enteramente suya, porque la anterior, Lumen Dei, la había comenzado a escribir Benedicto XVI. Bueno, pues esta encíclica de 2015, Laudato Si, iba sobre medio ambiente. Se publicó el mismo año del Acuerdo de París. Y en ella el Papa pedía pues, a los gobernantes de todo el mundo que redujeran las emisiones de carbono para combatir el cambio climático. Trató también de mejorar las relaciones con el mundo musulmán. Lavó los pies a un grupo de refugiados musulmanes, esto fue el Jueves Santo del año 2016. Visitó varios países de mayoría musulmana. Insistía, de hecho, que el Islam pues era, al igual que el cristianismo, una religión de paz. Intentó mejorar las relaciones del Vaticano con China, dando al gobierno de Xi Jinping la posibilidad de participar en el nombramiento de obispos, algo que algunos católicos chinos pues se han dolido bastante, le han acusado de abandonar a la Iglesia de aquel país, una Iglesia pues que, como es lógico, rechaza el control directo del gobierno. El lema para su papado fue misericordia. Hablaba entonces de anteponer el perdón a la censura y al juicio. Flexibilizó, por ejemplo, la prohibición de dar de comulgar a los católicos que se hayan divorciado y se hayan vuelto a casar, sin que evidentemente su primer matrimonio haya sido anulado formalmente. Se reunió con una pareja gay y un hombre transgénero. Sugirió a los católicos que siguieran su conciencia al usar anticonceptivos para prevenir enfermedades, apoyó las uniones civiles de parejas del mismo sexo y pidió el fin de las leyes que restringen la homosexualidad. Esto provocó que muchos católicos, especialmente los más tradicionales, se quejasen de que el Papa estaba difuminando los límites de la doctrina, incluso intentando cambiarla. También temían que relajara el celibato, el tema del celibato para los sacerdotes. Pero ahí sí que no quiso ir más allá, esto fue en 2020, puso punto final a la polémica declarando que no pensaba hacerlo. Durante todo su pontificado, la mayor oposición la ha encontrado en el obispado alemán, que se ha convertido en algo así como la vanguardia progresista de la Iglesia Católica. Los obispos alemanes han ido celebrando una serie de reuniones, conocidas como el Camino Sinodal, en las que le han exigido cambios profundos como la ordenación de mujeres, la bendición de las relaciones entre personas del mismo sexo, un mayor papel de los laicos en el gobierno de la Iglesia, por supuesto eliminar el celibato para los sacerdotes. Francisco expresó cierta inquietud con la iniciativa y les advirtió que no se alejaran demasiado del resto de la Iglesia. Pero convocó un sínodo global que culminó con unas reuniones en el Vaticano el año pasado. Las conclusiones, por supuesto, decepcionaron a los progresistas, que esperaban pues cambios algo más ambiciosos. Pero ninguna polémica ha sido mayor durante su reinado que la de los abusos sexuales de niños por parte de sacerdotes. Un tema candente en la Iglesia y, de hecho, este es el flanco por el que más ataques recibe el catolicismo. Francisco apenas mencionó el tema durante su primer año de papado. Después decidió crear un organismo asesor sobre la protección de los niños, que incluía a antiguas víctimas de abuso. Pero a partir de ahí luego no puso en marcha ninguna de sus recomendaciones. Como le había propuesto, por ejemplo, crear un tribunal especial para juzgar a los obispos que habían cometido abusos o que los habían encubierto. Los obispos de varios países le pidieron expulsar del sacerdocio a los abusadores, pero lo que hizo fue crear un consejo que redujo las condenas de algunos abusadores a tan solo 3 años. Bueno, esto fue el aperitivo.
de los dos grandes escándalos relacionados con el abuso sexual, el de McCarrick y el de un obispo chileno. Esto, el obispo chileno llamado Juan Barros, que era obispo de Osorno, acusado de haber encubierto, los chilenos conocen bien esta historia desde hace unos años, porque dio mucho que hablar en aquel país. Que al parecer le acusaron de encubrir los abusos sexuales de un sacerdote de Santiago llamado Fernando Caradima. El caso se enredó y provocó la renuncia de 30 y tantos obispos. 7 de esas renuncias, solo 7 fueron aceptadas por el Papa. Y ya en el año 2018. El asunto, eso sí, se traspasó a la política chilena, obligando al entonces presidente, a Sebastián Piñera, a modificar la ley para eliminar la prescripción de este tipo de delitos y poder así perseguir casos de abuso de antiguos. A raíz de estos dos escándalos, Francisco debió tomar cartas en el asunto. Ya no vio que no había más y se puso a ello. Se reunió con obispos de todo el mundo para tomar medidas comunes y rápidas sobre los obispos que abusan o que encubren abusos. También les pidió que cooperasen en todo lo necesario con las autoridades civiles, como la policía o la fiscalía, para perseguir estos casos. Muchos pensaron que no era suficiente y que aún sigue siendo muy difícil investigar este tipo de casos de abuso porque la Iglesia no es transparente. Es de lo que le siguen acusando, vamos. En fin, lo previsible. Este problema de los abusos sexuales es uno de los principales que heredará el sucesor que salga de un conclave para el que ya hay varias listas de papables por ahí circulando. Pero de todo lo que hizo, que fue mucho, han sido 12 años muy intensos. Durante este tiempo, quizá el mayor legado del Papa Francisco para la Iglesia será el modo en el que priorizó los temas sociales y económicos y los volvió a poner en el centro. Al igual que Benedicto XVI había insistido mucho en cuestiones de fe, el caso de Francisco ha sido más relacionado con las cuestiones sociales, especialmente en todo lo que se denomina de manera convencional sur global, es decir, los países pobres. Que esto continúe, pues dependerá del resultado del próximo cónclave. De ser así, quien venga después consolidará su legado y lo extenderá durante más tiempo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Ignacio, que ha visto el vídeo que hicimos ayer Rubén Arranz y yo por Madrid hablando de la vivienda y nos comenta lo siguiente sobre el tema de la construcción de vivienda nueva y los planes de ordenación urbana. Hola Fernando, antes que nada te quiero mandar un cordial saludo y muchas felicitaciones por el vídeo que has hecho con Rubén Arranz, que es un crack, lo sigo muchísimo en B1 Media. Y sobre el tema del vídeo, si hace falta construir en España y tal, yo es que es un tema que me suele hacer hervir la sangre, porque yo creo que ya ni la ideología ni la inutilidad, que seguro que también, puede justificar lo que está pasando. Yo entiendo que es un tema muy jugoso para la izquierda, esto de crear enemigos artificiales y tal, pero que es que el problema de la vivienda en España es, como lo dijisteis vosotros, un tema de regulación. Sí que yo quiero orientar el tiro, porque no es cualquier tipo de regulación. Yo creo que el 80% o más del problema es la regulación urbanística. Hay un tema y es que en España los ayuntamientos, como todas las demás administraciones públicas, tienen un hobby y es gastar a expuertas. Y si es posible en cosas que no signifiquen un gran beneficio para la vida de los ciudadanos, ¿no? Vamos a hacer un observatorio que ya lo hay a nivel autonómico, donde hay una legislación nacional. Pues eso, vamos a repetirlo 27 veces, principalmente pues porque es una manera fantástica de emplear a gente. Por la parte de los ingresos, ellos tienen el IBI y, bueno, tienes el caso particular, que no sé si ha pasado en otro sitio de Madrid, que de repente nos fuimos a enterar con Gallardón de que la basura se estaba recogiendo gratis durante 140 años y salió ahí una tasa ecológica para justificarlo. Pero vamos, principalmente los ayuntamientos se financian con el IBI y con la venta de los terrenos. Ellos retienen un montón de terrenos
y los van vendiendo y es su caja chica. Entonces, claro, esto lleva a que haya una figura en todos los ayuntamientos que es el concejal de urbanismo, que acumula un poder en sí que yo creo que solo Dios misericordioso tiene. Y es que un terreno, según él, según lo que él firme, vale 7 euros el metro cuadrado o 3.500. Es decir, acabas de generar una corrupción sistémica de libro. Y claro, cuando pasó todo lo de la burbuja y todo esto, pues se demonizó mucho, pero al final siguen teniendo ese poder. O pueden tener el poder de impedirte que tú te vayas al norte de Madrid, te compres un terreno rústico y se te ocurra construirte allí tu casa. Porque claro, tiene que haber un plan urbanístico de la ciudad y nosotros, vamos, que pases por caja y que te atengas a lo que ellos digan. Yo me acuerdo de haber tenido un debate con arquitectos sobre la liberalización total de los terrenos, ¿no? Y, o sea, esto mismo, tú tienes una ciudad que cuando tú vuelas a ella, hasta que no estás a 1 minuto en avión de llegar a la pista de aterrizaje, no ves más que el secarral que es Castilla. Y entonces, pues resulta que nada, que es que resulta que 3,5 millones de personas han decidido ponerse armoniosamente lo más concentradas posible porque son tontas. O sea, a nadie se le ha ocurrido irse al kilómetro 23 de la de Burgos y comprarse un terreno rústico por allí y construir. Pues no, no puedes porque existe una figura que se llama concejal de urbanismo que va a querer que tú pases por el aro y que no se va a vender esos terrenos ni se van a recalificar hasta que les dé la gana. Tienen un cierto argumento, la gente que cree un poco más en el sistema y muchos arquitectos cuando he hablado con ellos te lo dicen, que bueno, que tienes que planificar temas como colectores de aguas residuales, el servicio de aguas, etcétera, etcétera. Puede ser, pero también tú como ciudadano tienes el deber de decirles, oye, pues me gustaría que dijerais cómo va a ser todo el crecimiento del ayuntamiento hasta los límites que tengáis ahora mismo bloqueados. Y eso no lo hay. ¿Cómo se puede solucionar el problema? Pues no lo sé. A lo mejor una nueva ley del suelo que les penalice muchísimo tener retenidos terrenos. Puede ser una solución. ¿Cómo implementarlo? Ni idea. Y luego tengo una segunda reflexión, porque yo creo que el problema va más allá siquiera de que la vivienda sea cara, y es que estos tíos que hacen los planes de urbanismo, yo recuerdo que cuando yo era pequeño, en el caso concreto de Madrid, que es un poco artificial el hecho, para mí siempre ha sido artificial que haya 27 ciudades en la Comunidad de Madrid, debería ser para mí un ayuntamiento, comunidad autónoma, todo uno. Y te voy a mencionar un ejemplo, y es que yo creo que por los 80, como era muy friki, aunque era pequeño, me leí una cosita que se llama el Plan Estratégico de Madrid, que por si acaso alguien duda de afinidades políticas, fue firmado por creo, el último gobierno socialista que hubo en la Comunidad de Madrid. Y lo cierto es que tenía ideas muy interesantes y muy chulas. Una de ellas era el hacer una gran avenida que uniera todas las ciudades del sur de Madrid y que iba a tener edificios emblemáticos por los mejores arquitectos. A mí no me pareció una mala idea, pero yo recuerdo una segunda que era cómo tenía que ser el modo de transporte en Madrid. Y el modo de transporte era básicamente el autobús te va a llevar al metro, el metro tiene que tener pocas paradas, ir muy rápido de un lado a otro, y luego si te quieres ir del norte al sur de la ciudad tienes que usar el cercanías. O con el metro puedes ir. Y claro, como usuario del metro de Madrid muchos años, te puedo decir que precisamente por este afán de gastar y de no servir al ciudadano, cuando todas las líneas de metro nuevas que se han hecho en Madrid se han hecho con, yo creo que como mínimo, el doble de estaciones que se tenían que haber hecho. Y claro, ahí entran dos temas. Las estaciones dan votos y a los políticos les encanta gastar. Entonces, bueno, te propongo un debate alternativo, que yo no sé si se ha tratado ya en la contracrónica. ¿Sobran estaciones de metro en Madrid? No sé, ahí os lo dejo. Un abrazo muy fuerte. Pues mira, Ignacio, en España el Plan General de Ordenación Urbana, el PGOU, es el principal instrumento de planeamiento urbanístico a escala municipal. Esto está regulado por normativa estatal y autonómica. El propósito de los PGOU es ordenar el territorio clasificando el suelo. Establecen el régimen urbanístico que tiene cada parcela y definen los equipamientos y los servicios esenciales. Las competencias en urbanismo
Y en ordenación territorial están en las comunidades autónomas, no en el Estado central. Esto es importante tenerlo en cuenta. Esto a raíz de una sentencia ya del año 97 fue esta sentencia que dio a las comunidades autónomas la potestad exclusiva en esta materia. Los ayuntamientos tienen en principio la competencia inicial para redactar y aprobar el PGU, pero la aprobación definitiva corresponde a la comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tiene su propia ley de ordenación del territorio. No siempre les llaman PGO, en algunas comunidades autónomas se llama Plan de Ordenación Municipal o Plan de Ordenación General Municipal, una cosa así. Pero vamos, es lo mismo. En la Comunidad de Madrid se llama PGO y es muy relevante por la alta demanda de vivienda que hay. En Madrid se construyen aproximadamente unas 15.000 viviendas nuevas al año, pero hay una demanda embalsada ahora mismo de unas 200.000 viviendas por el desajuste entre la oferta y la demanda. Se está construyendo nuevos desarrollos urbanísticos como los barrocales o como el... Bueno, el Madrid Norte todavía no se ha empezado. El Madrid Nuevo Norte este. En Campamento creo que tampoco. Es decir, se empezará a construir en breve ahí, pero todavía no se ha empezado a construir. Pero vamos, no son suficientes, hacen falta más. Pues bien, el PGO vigente en la capital es antiguo, data del 97 y está en proceso de revisión. En el año pasado, Martínez Almeida, el alcalde, dijo que iba a sacar uno nuevo, ¿no? Pero no se sabe nada de él. Lo mismo con la nueva ley del suelo. Pero es que el cambio fundamental no se hace, que es lo que hablábamos ayer Rubén y yo. Y es la concepción misma del suelo. Se sigue clasificando el suelo urbano en urbanizable y no urbanizable, cuando todo ese suelo debería ser urbanizable, salvo indicación en contrario. En caso de zonas inundables, de barrancos, de áreas de alto valor ecológico, ya solo con esa decisión te cargas al concejal de urbanismo. Y la posibilidad de chanchullos y corrupción, porque muerto el perro, muerta la rabia. El que tenga una parcela de suelo urbano puede urbanizar en ella. Y la que no es urbanizable no lo será nunca. Y no habrá concejal que pueda cambiar su clasificación. Luego, respecto a lo del metro, a ver, el de Madrid tiene muchas paradas. No tiene de más, tiene las que tiene que tener, porque es una red muy extensa. Son en total, creo que 300 paradas, o 303 exactamente, para una red de 300 kilómetros, en 12 líneas y un ramal. Es decir, hay un promedio de una parada por kilómetro, más o menos. Londres, que tiene la mayor red de metro de Europa, tiene 402 kilómetros de red y 272 paradas. Es decir, una parada por cada kilómetro y medio. París tiene una red de 245 kilómetros, es más pequeña que la de Madrid, aunque la ciudad es más grande, y 321 paradas, es decir, una parada cada 750 metros. Barcelona tiene una red de 161 kilómetros y 189 paradas, es decir, una parada por cada 1,3 kilómetros. Visto en perspectiva, y estas cosas siempre hay que ponerlas en perspectiva, no tiene muchas paradas, como dices, no tiene paradas innecesarias, tiene las que necesita una ciudad muy densa como es Madrid. Londres tiene menos, pero es que es una ciudad mucho menos densa, formada por muchísimas barriadas de casas de una o dos alturas, así que tienen que concentrar el tráfico en menos lugares. Pero es que en Madrid hay unos barrios con una densidad de población altísima, cuyas estaciones de metro están siempre llenas, por supuesto. No hablo ya del centro, que eso por descontado, sino de distritos que están lejos de la Puerta del Sol, como puede ser Moratalaz o Latina o Vallecas. Lo que sí se ha hecho en Madrid a veces es llevar el metro antes de que llegase la gente. Zonas que hoy ya están consolidadas tuvieron metro desde el principio, cuando no había nada. Y lo mismo se sigue haciendo, lo cual está bien, porque ya has hecho una previsión de transporte, además un transporte tan oportuno como es el metro, pues ya lo tienes allí. Así que, Ignacio, de otras cosas nos podremos quejar en Madrid, pero no del metro. Es un auténtico lujo lo que tenemos en esta ciudad con el metro. Llega a todas partes, tiene muchas frecuencias y además es barato. Bien, seguimos con José, que nos habla de una huelga de basuras en Birmingham, en Inglaterra, en cuyo origen de esa huelga está una ley de igualdad especialmente estricta. Hola Fernando, te traigo una noticia ocurrida en Birmingham, a solo 2 kilómetros de Cambridge, de la que a lo mejor nos puedes aportar alguna valoración. Y es que llevan varias semanas en huelga los recogedores de basura porque se les ha eliminado una categoría profesional, cortando así su progresión de carrera, porque también hay una carrera en esto de la recogida de basuras. Y se ha eliminado también el salario, ¿no? El incremento salarial que iba asociado a ese puesto. Y todo esto viene porque
Las cocineras y las limpiadoras del ayuntamiento denunciaron que en ese colectivo se cobraba más y que había una discriminación por razón de sexo, porque las limpiadoras y cocineras eran predominantemente mujeres y los recogedores de basura eran predominantemente hombres. Un tribunal falló a su favor, obligó al ayuntamiento a pagar 1.100 millones de libras anuales. El ayuntamiento ha entrado en quiebra por culpa de eso y para poder salir del ahogo económico ha decidido eliminar ese puesto de trabajo porque muerto el perro se acabó la rabia. O sea, si no existe esa categoría profesional, no hay que pagar ese sueldo ni a unos ni a otros. Como consecuencia, pues no quieren recoger la basura con el dinero que se les paga ahora y están en huelga. Bueno, te mando el enlace de la noticia por si nos puedes aportar alguna valoración. Muchas gracias y felicidades por tu programa, Fernando. Bueno, José, Birmingham no está a 2 kilómetros de Cambridge, ¿eh? Está algo más lejos, creo que a unos 150 kilómetros. Vamos, en coche se tarda hora y media, 2 horas más o menos. Pero bueno, que es una ciudad realmente grande, ¿eh? No sé si es la segunda o la tercera del Reino Unido, pero es bastante grande. El tema es que, bien, como nos ha contado José, pues hay una huelga de recogida de basuras desde hace mes y medio en Birmingham y no hay quien salga a la calle, según parece. No sé si habéis visto imágenes, pero está la cosa fatal. Hay miles de toneladas de basura acumuladas en la calle. Y todo viene por una disputa entre el ayuntamiento y el sindicato mayoritario en la recogida de residuos urbanos que se llama Unite. El origen del conflicto está en la eliminación de una categoría laboral, la de oficial de reciclaje y recogida de residuos, y lo han eliminado porque casi todos son hombres y temen que presenten una demanda como la que hubo hace unos años de unas empleadas municipales que exigieron igualar los pluses con los de ciertos oficios municipales en los que había básicamente hombres. Se lo llevaron estas empleadas al Supremo y el Supremo dictaminó que tenían que igualarlos. Bien, eso llevó de cabeza a la bancarrota al ayuntamiento de Birmingham, que ahora no tiene dinero para pagar a estos oficiales de reciclaje, que ganan más que otros que recogen basura. El tema es que no encuentran el modo de acabar con esto, porque los basureros no aceptan lo que les propone el ayuntamiento. El resultado, pues en fin, es que se ha montado una polémica de primer nivel, porque una polémica política, porque los conservadores están utilizando esto para atacar al gobierno, ya que la ciudad de Birmingham está gobernada por los laboristas. Bien, vamos ahora con Pau, que ha escuchado el contraplano de este sábado sobre la financiación del cine español y hace una propuesta. En cuanto a la financiación del cine español, me gustaría saber tu opinión sobre una idea un poco alocada que surgió tomando un par de pintas con un compañero mío de pintura sobre este mismo tema, discutiendo sobre este mismo tema. Y sé qué pasaría si el gobierno de España comprara, es decir, se calculase con el dinero que se ha invertido en cine en los últimos 10 años o 5, no hacía falta irse tan lejos, comprara con ese dinero pues las hectáreas que se pudieran a las afueras de Madrid, por ejemplo hacia Pedraza, y básicamente sin poligonizar la zona oficialmente, es decir, construir carreteras, llevar tuberías, la red eléctrica, simplemente llevándolo a la puerta del recinto y cerrándolo todo, dijera que aquí pues es el sitio más competitivo en Occidente, ya que estamos puestos y somos ambiciosos para producir cine, y los impuestos fueran exageradamente bajísimos y que fuera pues estúpido para cualquier productor de cine no producir su película en ese recinto. ¿Qué pasaría? Porque yo creo que, en mi opinión, lo que surgía de ahí, pues Dios sabe lo que podría pasar, pero a nivel creativo y la cantidad de talento que iría hacia Madrid, sería, en mi opinión, pues bastante espectacular. También se ha de decir que el cine pues, es un sector estratégico para un país, Hollywood es prueba de ello, pero también que pues, sería altamente injusto para otras industrias que pues, no tendrían las mismas regulaciones, aunque tal vez sería un buen ejemplo y otras industrias lo pedirían, más ventajas o menos regulación sin sentido, etcétera. No lo sé. ¿Tú qué opinas? Tal vez es una idea demasiado alocada, no lo sé. Surgió como surgió. Gracias. Pedraza, Pau, no está a las afueras de Madrid, ¿eh? Está en la provincia de Segovia, algo así como 120 o 130 kilómetros de la ciudad. A ver, lo de crear una zona de bajos impuestos para el cine sería algo así como crear una zona especial.
Y a ver, entre tú y yo, a mí las zonas de bajos impuestos me parecen muy bien, pero para todas las actividades, no solo para el cine. Debería además esto no depender del gobierno de España, sino en todo caso de la comunidad autónoma, que es quien debería tener todas las competencias fiscales. Resumiendo, que me parecería muy buena idea que la Comunidad de Madrid, que es donde vivo, se convirtiese en el lugar con los impuestos más bajos de Europa. Eso nos beneficiaría a todos, al menos a todos los que no vivimos del presupuesto, y potenciaría la economía local. Invitaría además a las regiones vecinas a competir y tendrían que hacerlo a la baja. Pero bueno, por ceñirnos a lo que comentas, para el cine no solo necesitas suelo, necesitas también personal y personal, como contaba en el contraplano del otro día, personal muy cualificado. No sé yo si todo ese personal se va a ir a Pedraza o se va a querer, vamos, que se va a querer hacer 2 horas, hora y media, 2 horas todos los días de autopista de ida y otra hora y media, 2 horas de autopista de vuelta. El centro de producción que comentaba el otro día que ha instalado Netflix en Tres Cantos, que está a 25 kilómetros de Madrid, pues es eso mismo y les funciona muy bien. Lo único que faltaría, mejor dicho, es que bajen los impuestos, pero que nos los bajen a todos, no solo a los del cine. Muy bien, pues vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla del tema de televisión española, de Telepedro Sánchez, que hablábamos ayer Rubén y yo. Siempre propaganda gubernamental y pesebre para afines, y últimamente desvergonzada herramienta polarizadora del actual partido en el poder. La tele de todos resulta ser un ventilador de heces para todos, una caja de resonancia para unos pocos y otra fuga de dinero público incoercible y perenne. Su fiscalización, recorte o eliminación no están cerca, por lo que convivir con esta infamia seguirá siendo nuestra rutina. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos a 22 de abril, mañana 23, martes, y estaré de vuelta. Hasta mañana.